This video was originally recorded August 2019. Buenas tardes. ¿Hay alguna persona que prefiera traductor en simultáneo? 3, 4, 5. Sí. Ok. Bien. Ok, muchas gracias. Igual Bob es una de esas personas que habla con la presencia del corazón. Mi inglés es muy limitado y ayer tuve la oportunidad de almorzar con él y entendí casi todo lo que dijo. Así que, pero bueno, está bien. Sebas, entonces lo hacemos con translation with, okay. Bueno, primero agradecerle a la Universidad de Itela, demostrando una vez más esta apertura y esta innovación permanente que caracteriza a la universidad. Agradecerle a Sugman, que está a la derecha de Bob. Sebastián, por lo que poco que lo conocí, es una persona sumamente callada, con lo cual es un gran practicante del Dharma. Y bueno, nos conocimos hace algunos meses por WhatsApp, por LinkedIn, y gracias a él hoy Bob está acá, así que agradecerle profundamente a Sebastián. Agradecerle también a Norali, que tal vez colabore con la traducción. Y bueno, todo lo que pueda decir de Bob me quedó corto. Además, si les cuento todo lo que tenía pensado, no terminamos más. Bob, una persona sumamente interesante. Él es el primer monje tibetano occidental. También fundó la Casa del Tíbet. Es amigo personal de Dalai Lama, también traductor de muchísimos lamas a lo largo de todos estos años. La verdad que ayer en el almuerzo contó un montón de historias sumamente interesantes y muy ricas. Y también es profesor en la Universidad de Columbia. Así que en estos momentos difíciles para el país, la presencia de Bob es para nosotros una luz en la oscuridad. Así que muchísimas gracias, Bob, por estar acá. Muchas gracias. Gracias. Thank you, everybody. Thank you. I think that's on the computer. Yeah. Thank you so much, Francisco. Francisco is very kind to be here, because he's just about to have a baby, which is more important. Estoy muy agradecido, sobre todo porque es muy gentil de estar acá, estando a punto de ser padre. Well, I've had 5 children, and unfortunately when we have a baby, I don't have to do any work. Tengo 5 hijos, pero la verdad es que cuando los chicos eran chiquitos no tuve que hacer demasiado trabajo. But I always ask for the anesthetic. I always want a spinal block myself anyway. Pero siempre pedí la anestesia para no sentir el dolor. Because it's quite a big job. Es un Most difficult job in the world, I think. Ser madre es el trabajo más difícil en el mundo. And the labor of birth. Dar a luz. Okay, so nice to see all of you here. And I'm very happy to be here, and I'm thankful to Francisco for inviting me, and I'm thankful for Sebastian for bringing me down from New York. I had not been in Argentina, in Buenos Aires, for 54 years. Muchísimas gracias por venir, estoy muy feliz de estar aquí. La última vez que estuve en Argentina fue hace 54 años. Which is my loss, because I'm always too busy. Lo cual es mi responsabilidad porque siempre he estado demasiado ocupado. And also, therefore, I forgot my Spanish when I was 24. When I was here, I spoke pretty well.
And when I was 18, in Mexico, I spoke really well. También solía hablar español a los 18 años cuando viví en México y hasta los 24 años, pero después dejé de usarlo y fui perdiendo el español. But now I have forgotten almost everything. But if I stayed a little while, I think I might remember. Except all of you mostly know English, I think, so that would make it difficult. Si me quedo un tiempo más, tal vez pueda recuperar ese español. Now I'd like to ask you all a question. How many of you here have tried to practice or practiced mindfulness meditation? How many people here? Me interesaría saber cuántos de ustedes han practicado meditación mindfulness. A lot of you. So how many have never done so? How many? ¿Quiénes nunca lo han hecho? So more people have practiced than have not practiced. Más de la mitad lo han hecho, lo han practicado. So, but maybe then, just because some people have not tried that, I think the people who have probably enjoyed it or learned something, maybe we should spend 5 minutes doing some mindfulness practice for those who never tried it, and for those who already did, don't pass out. Tal vez, ya que hay gente que no lo ha practicado nunca, tal vez es una buena oportunidad para aquellos que no lo han practicado nunca, tomarnos unos minutos para practicarlo aquí. Okay, so that means please go into meditative mode. Siéntense de una manera relajada, con la espalda lo más derecha posible, idealmente con la espalda alejada del respaldo. So don't worry, you don't have to levitate or cross your legs. But it's good if you cross your ankles sitting in a chair. No se preocupen, no tienen que levitar ni cruzar sus piernas, pero es ideal si pueden cruzar por lo menos sus tobillos, las piernas a la altura de los tobillos. And then putting your hands flat together in your lap like that, that's good, touching the thumb tips. Y poniendo sus manos así como lo está indicando Bob. If you can, and then you sort of try to sit up straight, maybe not leaning back in your chair, although you can lean. Siéntense lo más derecho posible, sin irse ni para atrás ni para adelante. And you tuck your chin a little bit. Pongan un poquito el mentón más cerca del pecho. And lips loosely closed. Los labios apenas cerrados sin forzarlos. And tongue on the palate behind the upper teeth. Y la lengua apoyada sobre el paladar. And breathing through the nostrils. Respirando sobre la nariz. And then the eyes should be half open. Los ojos tienen que estar abiertos por la mitad. And looking sort of in front of the nose like that. Mirando hacia la punta de la nariz. The idea is to create a boring visual field. La idea es crear un campo visual aburrido. So that when you're practicing, you can divert your attention from your visual field, which it normally locates itself in when you're awake. La idea es no concentrar la visión en un punto específico, sino tener un campo de visión difuso. Okay, so then you start to, when you breathe, you try to breathe normally. Respiren normalmente. But when you pay attention to your breath, it's hard not to alter it. But try not to alter your normal breathing. Traten de no modificar, no forzar la respiración de ninguna manera. Traten de no dirigirla, simplemente observen la respiración como se da, como ocurre. And then when you exhale, when the air comes out of the nostril, you count 1. Cuando exhalan, canten 1. And then each breath at the exhalation, you count another number, 2, Y cada vez 3, que exhalan, cuenten otro número. 1, 2. And you try to concentrate just on the breathing and counting the breath. Simplemente observen esa respiración y cuenten las veces que exhalan. And what will happen is your mind will start thinking of something else. You'll have an inner narrative, will start going somewhere else. Su mente naturalmente va a empezar a tener pensamientos. If you've never tried it, probably before you reach 3. Seguramente, si nunca lo han hecho, posiblemente su mente empiece a trabajar antes de llegar al número 3. And don't feel bad. Just notice that your mind has wandered. No se frustren, simplemente observen, noten que su mente ha empezado a irse y a tener pensamientos. And then you sort of dismount from that train of thought. Traten de irse de esa línea de pensamiento. And bring it back to counting. Y volver a la respiración y a contar las respiraciones. But go back to 1. Empiecen por el número 1 de vuelta. And the thing is that some people get upset when they get distracted and they think of something else. Es muy normal sentirse frustrado cuando uno empieza a pensar en algo y pierde la cuenta de la respiración. But don't be distracted. Pero no se frustren, simplemente observen eso y vuelvan a contar las respiraciones. That's right. And then the main thing is, this is very important to notice that your mind
has this kind of distraction, really. So you're inviting the distraction by trying to count 1, 2, 3. So it's a normal process. Noten y entiendan que es un proceso normal, no se frustren, simplemente noten que la mente empieza a irse, a tener un pensamiento y traten, cuando se dan cuenta de eso, traten de volver a contar la respiración. Okay, so now I'll stop talking and just go. Okay, 1. Voy a dejar de hablar y ya simplemente cuenten.
Okay, ding. Nobody fell asleep. Nadie se ha quedado dormido. That's wonderful. So for those who never did that, the point of that is not merely to just learn to be able to only count your breath. Para ustedes, para que nadie lo haya hecho antes, el objetivo no es simplemente poder contar las respiraciones. The focus on the breath is the beginning of the focus on what are called the 4 focuses of mindfulness. El foco del ejercicio es poder concentrarse en las 4 claves de mindfulness. And the first of which is on the En body. ese momento ustedes empiezan a poder identificar algo que tiene que ver con la naturaleza de su mente. And if you've never done that, and you even had the experience just now of being distracted from counting, noticing that you started to think about something else, or maybe thinking about like, why am I doing this? You know, why should I do this? Or what's the point of it? Or something like that, which is an inner thought in words. If you notice yourself doing that, Si empiezan a notar a través del proceso de que su mente se distrae y que empiezan a tener pensamientos y su mente se va del proceso y empieza a tener pensamientos, and then you bring your mind back to counting 1, 2, 3, y en ese momento vuelven a traer su mente a contar 1, 2 y 3, then you have learned something remarkable. simplemente en poder hacer eso, en poder volver a enfocarse en esa respiración y volver de esos pensamientos, simplemente eso ya es importante. And what you have learned is that your mind is not a unitary monologue. En ese momento entienden que su mente no es un monólogo continuo y monótono. We tend to sort of narrate our daily experience, like now I'm going here, now I'm going there, now I saw that, now I did this. And sort of the voice, inner voice in which we narrate it, we sort of identify it as our voice. En ese momento entendemos que nuestra voz empieza a narrar las situaciones en las cuales estamos, hacia dónde vamos, las cosas que vamos haciendo día a día. And when you dismount from the thought that is distracting you, Y en ese momento en el cual conseguimos irnos de ese pensamiento que nos está distrayendo, you become aware of a second awareness ahí, in your own mind. ahí nos damos cuenta de un segundo nivel de conciencia. And then this is the beginning of observing how your mind actually works. Y ese es el inicio de empezar a notar cómo la mente funciona en realidad. And if you pursue it further, and when people do this more lengthily, at first they can be a little bit distressed because they realize that they're very distracted normally. Cuando la gente empieza con esta práctica, uno inmediatamente tiende a estresarse porque se da cuenta de cuán distraído está, de cuán distraído vive. But then they learn to move around among the distractions, so they gain more freedom in their mind. Pero en ese momento, después de algo de práctica, uno empieza a ganar cierta libertad de poder liberarse de algunas de esas distracciones. And you can see how, for example, if you're a little bit tend to be an anxious person and you sometimes have anxiety about something that's going to happen in the future or something that happened in the past. Y alguna gente que tiene ansiedades, que se preocupa por cosas que le van a pasar, que saben que le van a pasar o que piensa que le pueden ocurrir. Then you can use the skill that you cultivate by developing this ability of moving around within your different levels of mental narrative. En ese momento uno puede ganar cierta libertad, cierta flexibilidad, al empezar a entender de cómo salirse de esa narrativa que uno mismo se va creando en su mente. And in fact, you could move away from a sort of spiraling anxiety. Y esa es una herramienta en la cual uno puede utilizar para irse de esa ansiedad que a veces escala y que es imposible de manejar sin otras herramientas. And this can be very vital. I'm sure many of you have heard of the famous teacher Eckhart Tolle. I'm sure his books are translated in Spanish. Creo que todos o muchos tal vez han escuchado de un maestro Eckhart Tolle, Who wrote The Power of Now, quien escribió un libro llamado El Poder de la Hora, and a few other books like that. And he tells a story about when he was a student, he was in a big depression and he was actually talking himself into suicide. Este autor cuenta una historia personal de cuando era un estudiante y estaba
en el medio de una depresión muy fuerte, donde en su propia narrativa mental empezó a llevarlo más cerca y más cerca de un posible suicidio. And he saved himself, he says, by finding a separate voice that challenged the voice that was telling him that it was all worthless and life sucked and he was no good, he might as well do himself. Y el autor cuenta que fue capaz de salvarse, de salirse de ese ciclo negativo, encontrando otra narrativa dentro de su mente, que de alguna manera atacó a esa negativa narrativa o actuó como una fuerza opuesta a esa narrativa negativa que lo estaba llevando a esa depresión tan fuerte. And it saved his life. Y esa segunda voz, esa segunda narrativa salvó su vida. And he got on Oprah. Y fue invitado a un show muy famoso en Estados Unidos de Oprah Winfrey. And he was not Buddhist and had nothing to do with the sort of mindfulness practice. Y no era budista y no estaba al tanto del concepto de la práctica de mindfulness. So I was just introducing to those few of you who had not tried that. And many of us who have tried it, of course, we don't do very much. So it kind of might encourage us to go further. Okay, now I'm going to move to this. I'm showing a picture here because I just like it. Estoy mostrando, ahora voy a avanzar el tema y les voy a mostrar un dibujo que me gusta mostrar habitualmente cuando hablo. And it is a picture of the Buddha, what is a form of the Buddha known as the medicine Buddha. Y es una forma del Buda llamado el Buda de la medicina. And he is in the city of Vaishali in ancient India. Es en la ciudad de Vaishali, en el norte de la India. And he is he has been practicing mindfulness a lot, of course. Y obviamente ha estado en esa representación, ha estado practicando mindfulness mucho. He's a master of it. Llegó a ser un maestro en la técnica. But he's about to he's teaching the medicine teaching, the teaching about how to heal yourself and what sickness is, and what life on earth is about, and why it's better to be healthy. Pero en esta representación está por comenzar a enseñar cómo llegar a una situación de salud, cómo poder alcanzar un equilibrio en lo que respecta a la salud y lo que respecta al bienestar. And it is the first painting in a series of 80 paintings in a 17th century Tibetan painting. Es un dibujo en una serie de 80 dibujos que data del siglo XVII, de dibujos del budismo tibetano. And it shows that when the Buddha teaches this teaching, the students who listen, y muestra que cuando el Buda está dando estas enseñanzas que tienen que ver con la salud y los estudiantes lo están escuchando, they experience a momentary shift of perception. Los estudiantes experimentan un momento donde su atención y su percepción cambia repentinamente. Where instead of seeing the world as a dangerous place full of noxious and toxic things and substances, donde en lugar de ver el mundo como un lugar peligroso y lleno de objetos y de sujetos desagradables y dañinos, they see the world as a perfect environment for the human being, with every plant being friendly and helpful, and animals and waters, etc. Everything about the planetary environment of Earth is suited for the living beings on it. Esa percepción cambia de ese foco negativo, peligroso, a un foco donde todo lo que rodea la vida humana, todo el ambiente, las plantas, los animales, los otros seres humanos, resultan ser positivos y constructivos con respecto a la vida humana. So they feel the encouraging vision of what I call the medicinal earth, tierra medicinal. Tienen la percepción cambian y tienen una percepción de lo que es la tierra medicinal, que apoya ese estado de salud. So that's why I like it. Por eso me gusta. And now, so the thing is now, I was studying today in preparation of this talk about some of the literature on mindfulness, which has become quite a fad, in the industrial world. Antes de venir hoy, pasé el día estudiando y repasando un poco alguna de la literatura más reciente con respecto a esta moda o pseudo moda en la cual se ha convertido de alguna manera el mindfulness.
And I was reading how some people, a lot of people are criticizing it actually. Y he leído como mucha gente critica esta tendencia. And some of them criticizing it because they like it and they think it's too superficial and they want people to do more intense version. Alguna gente la critica porque creen que es algo muy superficial y quieren que la gente haga cosas que son incluso más intensas que esta práctica. And some people criticize it because they think it's some kind of sneaky effort on the part of Buddhism to sneak into society without being a religion. Y alguna gente la critica simplemente por ignorancia, pensando que es una técnica del budismo de introducirse en forma subrepticia en la sociedad. And so I have a nice response to that, both of those things. Tengo una respuesta para esos dos argumentos. Which begins from the point that the Buddha really was not trying to start a religion, actually. Que empieza con el argumento de que en realidad el Buda su intención nunca fue la de comenzar una religión nueva. In fact, he was rebelling against the Vedist religion that existed in India in his time. De hecho, se rebelaba contra las religiones védicas en la India que existían en la India en ese momento. He basically ran away from the Vedist church. De hecho, se salió del hinduismo tradicional, del Vedanta tradicional. He didn't believe, when he told his father that he didn't want to be the king. Cuando le dijo a su padre que él no tenía intenciones de seguir sus pasos y convertirse en un rey. You see, he had to, according to the Indian system, when he had his first son, then the father is supposed to abdicate from the throne, and he's the crown prince, so he has the job of being the king. That was what was supposed to happen. En la tradición de aquella época, Siddhartha, que era el nombre del personaje que después resultó ser el Buda, en la tradición de aquella época su responsabilidad debería haber sido la de seguir los pasos del padre y convertirse en el rey. So his father was very happy he had a grandson. El padre estaba obviamente muy feliz de que tenía su hijo. And he says, great, now I'm going on vacation to Argentina. Y dijo, bueno, ahora me puedo ir de vacaciones a Argentina. And then Buddha said, oh, I'm sorry, Dad, I'm going to Argentina. El Buda le dijo, no tan rápido, yo voy a Argentina primero. So then the father did what they usually do in that circumstances, he locked him up. El padre entonces hizo lo que los padres hubiesen hecho en esa situación, que fue la de encerrarlo en el castillo para que no se vaya. And then he sent in the psychiatrists. Y le mandó al psiquiatra. Who were in the form of Brahmin priests. Que eran sacerdotes de aquella época. And so, but in a way the Buddha sort of said, when he asked Buddha, why are you leaving yourself? The Buddha said, well, I don't want to be king because I've noticed that people's problems cannot really be solved by politicians or by kings. Cuando el padre y el hijo hablaban de por qué el hijo no quería seguir los pasos del padre, el hijo le dijo simplemente, yo no quiero ser rey porque no creo que los problemas de la gente puedan ser resueltos por la clase política. The real problems are sickness, old age, death, pain. Los problemas reales de la gente son las enfermedades, la edad avanzada, el dolor, la muerte. And the father said, you can't solve those problems. Y el padre le dijo, vos no tenés ninguna esos no son problemas que vos puedas solucionar. What you do is you go to church and you pray to the gods, and then the gods solve the problems. Lo que haces es ir a la iglesia y rezar a los dioses para que los dioses resuelvan ese tipo de problemas. And then Buddha said, if gods are trying to solve the problems, they're doing a lousy job. Y el Buda le dijo al padre, si los dioses están realmente ocupados en resolver eso, obviamente no están haciendo un buen trabajo. So I think I can do better. I can understand what causes the problems and I can find a solution to that. Entonces el Buda le dijo al padre, yo creo que yo puedo hacer un trabajo mejor, creo que puedo entender el origen de ese sufrimiento y creo que puedo encontrar una solución. So then he went off and he meditated for 6 years. Se fue del palacio, se convirtió en un mendigo y meditó durante 6 años en un bosque aislado. Beginning with mindfulness and ending with samadhi. Empezando con mindfulness y terminando con una concentración muy extrema. And then when he came back from that effort, then he attained enlightenment, meaning he understood everything.
En ese momento, luego de esa meditación, alcanzó ese nivel de iluminación donde de golpe entendió la naturaleza de las cosas. Imagine this is completely preposterous from our modern materialistic point of view, or even from a theistic point of view. That a human being can understand everything perfectly, accurately. Imagínense que en la cosmovisión de Occidente, la idea de que puede haber un ser humano que alcance ese nivel de iluminación donde entiende la naturaleza de todo, del mundo y del mundo a lo largo del tiempo, esa idea obviamente es extrema e inconcebible. But then he made a very puzzling statement. En ese momento hizo un comentario que fue realmente muy interesante. He said, I know everything, but I can't explain it to you. Le dijo a sus discípulos, a la gente, le dijo, yo sé todo, entiendo la naturaleza de todo, pero la verdad es que no se los puedo explicar. But that's only because language is not adequate to explain reality. Pero eso simplemente porque el lenguaje no provee las herramientas suficientes para explicar la naturaleza de la realidad. However, you can experience reality. Pero ustedes pueden experimentar esa realidad. Yes, and then part of my experience of reality is that you too can experience reality. Y parte de la iluminación de lo que yo llegué a entender es que ustedes tienen la capacidad de experimentar esa realidad también. And not only can you do so, Y no solamente pueden hacerlo, but if you want to have a happy time, pero you have to do so. pero si quieren ser realmente felices, tienen que hacerlo, tienen que hacer el esfuerzo. Because you cannot be free of your suffering unless you know what it is and you know how to escape from it yourself. Porque no pueden liberarse de ese sufrimiento a menos de que realmente entiendan la naturaleza de ese sufrimiento y entiendan y lleguen a su propia idea de cómo salirse de esa situación. And you can escape from it yourself. Y ustedes pueden salirse realmente de ese sufrimiento. In fact, one of the reasons that you can is that the freedom from suffering is very nearby to you. Very nearby. Y el motivo por el cual ustedes pueden salirse de esa situación es porque realmente la causa de ese sufrimiento es muy, muy próxima a ustedes. I really like to hear him say these things in Spanish, I have to say. He does it so well, I really like it. I do. And I can't really stay with the outline because I become like lulled into like feeding you to say these beautiful things. That's wonderful. I think you like it Okay. because you have to say So, less. what? I think you like it because you have to say less yourself. No. So the thing is, it's very nearby to you. That's right. So because what I see is that you have this freedom in yourself already. Una de las conclusiones a las cuales yo llegué es que realmente ustedes tienen esta libertad dentro de ustedes hoy, a pesar de que no se den cuenta. It's like a doctor, a really good doctor. Es como si un muy buen doctor, A really good doctor, when you go there, I have a headache, this and that, you know. es como cuando ustedes van a un doctor y le dicen, bueno, me duele aquí, me duele acá, tengo esto, otro. So that doctor sees that you have a problem. En ese momento el doctor se da cuenta que ustedes But tienen the un good problema. doctor doesn't only focus on the problem. Pero el doctor realmente bueno no está enfocado solamente en lo que ustedes le dicen que les pasa. The doctor sees the basic health in your energy of your body and mind. El buen doctor realmente ve la salud de ustedes a través de la energía y de cómo esa energía afecta a su cuerpo y su mente. So she sees both things simultaneously. Ve las dos cosas un buen doctor ve las dos cosas en forma simultánea. And so then she can help, best way of helping you remove the obstacle to your happiness and your health. Ese buen doctor puede ayudarlos a remover esas causas del sufrimiento y ayudarlos a alcanzar esa felicidad. Because they see the well-being as more powerful than the sickness. Porque realmente pueden ver que hay una tendencia inherente hacia la salud, hacia el bienestar, que supera cualquier fuerza negativa, cualquier enfermedad. So in other words, the really good doctor is trying to run out of customers. Con lo cual el doctor realmente bueno, realmente no quiere tener pacientes. So the thing is, you see, the Buddha said, his deeper, he said different things to different people. El Buda como un buen doctor, como un buen maestro, tenía diferentes mensajes para diferentes discípulos. He was very much like a Socrates. Era como Sócrates. He was individually talking to each person with the problem that they had.
tenía relaciones y diálogos bilaterales con distintos individuos en base a las situaciones que cada uno experimentaba. So then later, after he talked over 45 years to thousands of people, the followers who gained understanding sorted out his teachings in a systematic way. Luego de muchos años, de casi 50 años de enseñar a gente en forma individual, sus discípulos pudieron agregar, sumar todas esas enseñanzas y de alguna manera establecer una doctrina, la doctrina y las enseñanzas de él, sistematizar las enseñanzas. So his main thing was trying to help people get free of what confusion they had, not understanding their own deeper nature. La principal herramienta del Buda era tratar de liberar a la gente, So you see, educándolos, liberándolos y ayudándolos a entender cómo superar esa ignorancia que tenían, que de alguna manera no les permitía entender la naturaleza misma de cada uno de ellos. because actually it really isn't like a normal ignorance No es una ignorancia normal, habitual, in the sense of just failing to know something. de pensar que uno sabe algo equivocadamente. It's rather a case of knowing something that's wrong. Es una ignorancia que es mucho peor, que es realmente estar convencidos de entender algo que en realidad es un concepto equivocado. In English I call it misknowledge. En inglés lo llamo un conocimiento erróneo. For example, each person here thinks I'm the one here. Por ejemplo, cada persona aquí piensan que cada uno de ustedes es una persona individual que está aquí. They know who they are. Y cada uno de ustedes está convencido de que saben quiénes son ustedes. I know my identity, I have my passport, Conozco mi identidad, tengo mi pasaporte etc. And I know that for a fact. y estoy convencido de que esa es mi But realidad. actually and I know that I'm a nervous professor, retired, old, running around. Yo soy una persona nerviosa, de una edad avanzada, retirado, muy ocupado por otro lado, Trying to learn to listen to my wife. tratando de aprender a escuchar a mi esposa, 52 years still trying to learn. luego de 52 años todavía intentando aprender, And that might be wrong. y tal vez esté equivocado, I might be something more than that. y tal vez soy mucho más que ese profesor nervioso de edad avanzada. So this was the key thing. We have a wrong feeling about what we are. Este es un concepto clave. Tenemos un entendimiento erróneo de quién creemos que somos. We exaggerate the nature of our identity. Exageramos, ese conocimiento erróneo exagera la naturaleza o la percepción de la naturaleza de nuestra identidad. Yeah, our identidad, right? Our identity. Even the word identity shows how we mistake it. Even la palabra identidad muestra cómo nos equivocamos. Idem in Latin means the same. So identity means something that always stays the same. Porque identidad, la naturaleza de la palabra identidad significa algo que no cambia, algo que permanece constante. And so what the therapy that the Buddha recommended to us Entonces la terapia que el Buda nos recomendó is that we look to find this fixed identity that we think we have. es que busquemos esa identidad fija que pensamos que tenemos To take a look, like where's the real Bob Thurman in there? y tratar de encontrar a ese Bob Thurman real ahí adentro, esa identidad constante ahí adentro. In high school, people wear a little bracelet, a necklace, and it has their name, Bob, on it. En la secundaria, los jóvenes tienen esos colgantes con su nombre que define su identidad, o que ellos creen que define su identidad. Clara, Julia, like whatever it is, they have a little name. But where is the little name tag inside, in the center of the alma? Pero si seguimos, Hay algo así. Pero si seguimos buscando realmente y vamos más profundamente, ¿dónde está ese nombre, ese colgante, cuando realmente buscamos más adentro en una forma más profunda? So what will happen if we do that with great effort and concentration? We look inside like Entonces, that to find the fixed self, the really real self. Entonces, cuando realmente hacemos un esfuerzo de concentrarnos, de encontrar ese ser tan definido, tan individual, tan constante, And they say that what we'll do is we won't find anything. y lo que les puedo asegurar es que no van a encontrar nada de eso. We'll find all sorts of wetware, we'll find all organs, we'll find the brain neurons and things, but we won't find the one unchanging Bob neuron. Lo único que van a encontrar son átomos, neurones, son órganos, pero no van a encontrar un átomo o algo que me define como realmente Bob Thurman. And at first we might be frightened of that.
Y tal vez cuando nos demos cuenta de eso, al principio estemos bastante agitados y nerviosos con respecto a eso, atemorizados. And we'll have a moment where we might have an existential moment where we would almost disappear, Y podemos tranquilamente tener una crisis existencial en ese have to momento, let go. donde lo único que podemos hacer es dejarnos ir. Although that's not that scary, really. Lo cual no es tan atemorizante en realidad. Every single one of you, every single night when you fall asleep, you let go. Cada uno de ustedes lo hace cada noche. Cuando se van a dormir, ustedes se entregan y se dejan ir y se duermen. If you can't let go, you will take a sleeping pill. Y si no pueden hacerlo, se toman una pastilla tal vez para poder hacerlo. And then you pass out. Y en ese momento sí se And duermen. then you almost wake up Pero sabiendo que se van a despertar and you feel much better. y se sienten mejor el día siguiente. Similarly, when you seek for the self and don't find anything, En forma similar, cuando realmente buscan su ser, su ego, su ser, y no lo encuentran, you don't find some sort of nothing. no es que no encuentran nada tampoco, That's a really important point, by the way. y es un punto muy importante a propósito. You all here in the college, you're highly educated intellectuals and so forth, and you might be secular people. Ustedes Actually, están, I am too, actually. ustedes están aquí en una universidad prestigiosa, seguramente tengan una educación muy, we are- muy we are- profunda y una educación secular, We are misdirected by the natural scientists into thinking that when we die, we become nothing. pero en realidad las ciencias naturales nos llevan a un entendimiento erróneo donde pensamos que cuando morimos desaparecemos y nos convertimos en la nada absoluta. Even the existentialists agree, Jean-Paul Sartre, etc. Incluso los existencialistas están de acuerdo con esa teoría. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno. I have one question for them. Tengo una pregunta para ellos. Sin Where embargo. do you find nothing? ¿Dónde encuentran la nada? Who found it? ¿Quién ha encontrado esa nada? Scientists are supposed to only go on what they experience. Los científicos se supone que solamente pueden guiarse por ideas y por teorías que han podido corroborar. Who experienced nothing? Pero ¿quién ha experimentado la nada? Nothing is a word for what cannot be experienced because it isn't there. News flash. La nada no existe porque no puede ser experimentada de ninguna manera. There's no nothing. No existe el concepto de la nada. Ta-da! No such thing. Therefore, you can't go there. It's not a place. Tengan cuidado, a pesar de que quieran llegar a ese estado, no existe, no existe como lugar. The continuum of your vitality simply changes state, changes places. You go in and out of the door. You go in an airplane. You fly to New York. You come to Argentina. You die and you go somewhere else. La realidad es que la naturaleza de su existencia es que están en cambio, sujetos a un cambio constante, viajan, se mueven, se duermen, se despiertan, se mueren y vuelven a convertirse en otra cosa. And actually, there's a lot of evidence that people have remembered previous lives, and etc. It's a huge amount of evidence that the natural scientists refuse to look at. Y hay muchísima evidencia a propósito de que hay gente que recuerda y tiene memorias de vidas anteriores. Because they're stuck on blind faith in nothing. Porque los científicos siguen totalmente adheridos a esa fe en que el concepto de la nada existe. How do you say blind? Avoglia. Blind, Blind. ciega, Ciega. ciega. El fe Una fe ciega ciega en la nada. de que el concepto de la nada existe. Sí. And that makes them very reckless. Y eso los hace muy peligrosos. And they won't turn off the petroleum to save the planet. Y los hace hacer cosas como no terminar de explotar los hidrocarburos y dañar el planeta. And they're even like the Koch brothers and such people, they're happy to make billions of dollars selling more of this garbage to people. Y como hay muchos casos de mucha gente que ha hecho mucho dinero beneficiándose, dañando el medio ambiente, pensando que realmente el concepto de la nada existe, es real, de manera de que nada los va a afectar en cuanto se mueran. And not only can they not take their billions into the nada, No solamente no van a poder llevar sus millones a esa nada, they can't really even take it with them to Buenos Aires. ni siquiera se los pueden llevar a Buenos Aires. So that's the thing. So the default situation is therefore we have to expect that we carry the consequences of our actions and behavior into some sort of future existence. Entonces, lo que nos queda es realmente pensar que nos llevamos las consecuencias de nuestros actos a existencias futuras. And so when we discover that we don't have the fixed self, En ese momento que descubrimos que no tenemos un ser, un ego fijo, individual, constante, the person who discovers that is our relative self.
La persona que descubre eso, descubre que ese ser es solamente relativo. And that self is always changing, it's a work in progress. Y ese ser cambia constantemente, es un trabajo constante. That's why you go to college, Es porque, change yourself to learn new things, to see things in a new way. es porque nos educamos, vamos a las universidades para aprender a ver las cosas de diferente manera. If you go stare at television all the time, all day long, your being will deteriorate. Si vemos televisión y perdemos nuestro tiempo, obviamente nuestra capacidad de entender eso se va a ver deteriorada. Because the commercials will make you want to buy everything, Porque los comerciales los van a querer convencer en comprar cada cosa que ven. and the news will make you terrified. Y las noticias los van a aterrorizar. And you will elect some idiot politician to make it worse. Y van a elegir a un político no demasiado inteligente para hacer las cosas aún peor. Anyway, so the point is, what you realize is you have to take responsibility to how to shape your relational life continuum. Ahí es donde uno se da cuenta que realmente tiene que tomar la responsabilidad de moldear su vida en este continuo. In the default situation that you're actually fine, Entendiendo que en realidad la naturaleza de la gente es estar bien, but you need to shape it to be more aware of that more of the time so you'll be happier and you'll be nicer to other people. pero la responsabilidad que tenemos es la de realmente seguir moldeando y trabajar en nuestras personalidades para entender eso y estar todo el tiempo consciente de esos, de manera de tener una influencia positiva en la sociedad. So this has nothing really to do with religion. Con lo cual esto no tiene nada que ver con la religión. Although in some form, all of the religions try to help people diminish the self-centeredness, A pesar de que todas las religiones en realidad tienen van a un esfuerzo de tratar de que la gente no sea tan egoísta and to cultivate some sort of kindness and compassion and friendliness and y que la gente tolerance. pueda cultivar condiciones como la compasión, la tolerancia, el llevarse bien con el resto de la gente. But unfortunately, they don't really cultivate the education of the inner wisdom of the person, Pero lamentablemente mostly. muchas veces se equivocan con el método que no incluye realmente educar a la gente de una forma apropiada. Because they encourage dependence on the institution. Porque lo que hacen realmente es crear una dependencia en la institución en lugar de educar a la gente para que la gente pueda ser el dueño de su propio destino. And that includes people who adopt Buddhism as a religion. They tend to be like that also. Y esto incluye también muchos practicantes de budismo que ven el budismo como una religión, que también lo ven como un dogma y como una solución a muchos de los problemas sin la necesidad del intelecto humano. So now the Buddha, in trying to help his contemporaries and people in the future, Entonces el Buda, tratando de ayudar a la gente que vivía en su época, incluso la gente que iba a venir después, he set up a system, a curriculum of 3 types of higher education. estableció una currícula que tenía 3 tipos de educación superior. And the 3 types of education were ethics, La primera de estas fue una educación que tenía que ver con la ética, which he based in his vision of biology, sort of like a Darwinian type of biology, actually. que tenía que ver con su visión de la biología, casi una visión darwiniana de la biología. A little bit Darwinian, except that each individual was responsible within it rather than just a species. A pesar de que en realidad había determinadas diferencias con el darwinismo, donde el Buda realmente pensaba que el individuo humano tenía una responsabilidad específica, no tanto como el darwinismo, donde la responsabilidad estaba más asociada a la especie. Even today, fundamentalists are frightened of Darwin because they don't like that they have 98% chimpanzee genes. Incluyendo hoy, mucha gente está realmente muy atemorizada a las teorías de Darwin, donde cuestionan y se atemorizan de solamente pensar que tenemos una similitud muy cercana a los monos en términos de la estructura genética. Whereas the Buddha said that every human being has personally been a chimpanzee many times. Mientras que el Buda dijo y estaba convencido de que cada ser humano había sido un mono, un chimpancé, en muchas vidas pasadas. And every other kind of animal as well. Y todos los otros animales también. And however, becoming human is a magnificent opportunity, according to Buddha. Y el Buda pensaba que alcanzar la posibilidad de vivir, de tener una vida humana, era una oportunidad magnífica para la gente. And reaching this life form caused us a tremendous evolutionary struggle to do so personally.
not just as a species, but personally. Y llegar a esto, a esta posibilidad, a esta realización, But it was a huge struggle to get to be human. y que llegar a tener a la oportunidad de una vida humana era realmente el resultado de muchísimos sacrificios a lo largo de muchas vidas animales. Because as humans, as human animals, we're a bunch of wimps. Como los humanos en realidad somos un grupo de gente atemorizada y quejosa. Wimp, no tiene wimp in it. Quejosa. No fangs, no claws, No no poison. tenemos colmillos, garras, venenos. Only Tarzan can wrestle with a gorilla in the movies. Solamente Tarzán puede luchar con un gorila en las You películas. know, it wasn't an obvious choice to become a wimpy little human. No era una opción lógica alcanzar esa vida humana tan de alguna manera débil con respecto a otras vidas más fuertes animales. In fact, however, we did evolve this wonderful thing called language. A pesar de eso, sí hubo una característica maravillosa de la evolución del ser humano que fue el lenguaje. Because we were hiding in a cave all the time from the fierce animals. Porque al principio la condición de la vida humana al principio era de simplemente estar en una cueva, escondidos de esos animales salvajes y que representaban un peligro para la vida humana. And we had time to chat with each other. Y en esa situación de estar en la cueva tanto tiempo, teníamos la posibilidad de interconectarnos y hablar con otra gente. So, because we didn't devour each other right away. Simplemente porque no había necesidad de devorarnos mutuamente. So we chatted. Entonces hablamos. And even some men got to listen to the women. Incluso algunos hombres aprendieron a escuchar a sus And esposas. then finally some woman suggested that she used to use a little stick to cook. Hasta que, You know, a little alguna, stick she stuck in the little lizard that they ate, you know. hasta que una mujer tuvo la idea de usar un pequeño palillo para cocinar. And then they said to the scared man, Y entonces le dijeron a este hombre que estaba tan why atemorizado: don't you make a long stick and go out and chase the tiger? ¿por qué no haces un palo más grande y vas y cazas a un tigre? Oh, he said, oh, okay. Él dijo: You "Ok, first, he said. primero vos, Anyway, primero vos". slowly, so it was human beings. So now we're humans, and then we're so clever, of course, we can be much more horrible than any animal with nuclear weapons and whatever. Entonces, a pesar de toda esa oportunidad, podemos, como seres humanos, tenemos también la capacidad de convertirnos en una especie horrible y muy riesgosa para el resto. Because we work together and we have language, we share memories, we have this common brain through language. Porque tenemos la característica también y la posibilidad de relacionarnos a través del lenguaje con el resto. So this gives us a great opportunity, however, to understand ourselves and the entire life process. A pesar de eso, esa capacidad intelectual de tener una vida humana nos da la posibilidad de realmente entendernos y entender la naturaleza de la realidad. And the Buddha never said, by the way, that angels and gods didn't exist. In fact, he talked to them. Y el Buda nunca dijo que los ángeles y que los dioses nunca existían. De hecho, él habló con ellos. He just understood from them that they were not the all-powerful, omnipotent creators. Sin embargo, lo que sí entendió es que no eran tan poderosos y que no tenían todas las respuestas y que no eran los creadores de todo. And they have actually a disadvantage in their divine celestial lives, Incluso entendió que tenían una desventaja en su hábitat celestial, which is they become too complacent to really study themselves, to discover what they are. ya que era una existencia tan cómoda donde de alguna manera no tenían ningún incentivo para realmente entender quiénes eran. So we humans have a divine intelligence, Nosotros como seres humanos tenemos una inteligencia divina, but we're also vulnerable and scared, and we know that life has problems if we don't understand reality and what it is. pero también somos vulnerables y nos atemorizamos cuando no entendemos realmente cómo funciona la vida. So in short, Buddhism is not religion. En conclusión, el budismo no es una religión como se define el concepto de religión. It's really realism. Realmente lo único que es una teoría realista de la naturaleza de las cosas. Being realistic, you know, it's the opposite from ignorance is bliss. Es lo opuesto de la idea de que la ignorancia genera la dicha o el éxtasis. It's only knowledge, wisdom is bliss. Solamente suffering. solamente la sabiduría, el conocimiento puede ayudarnos a alcanzar ese estado de bienestar y de éxtasis y de dicha.
So I don't want to go into, so anyway, I have a whole thing that he discovered relativity, actually. El Buda entonces entendió el concepto de relatividad. In Buddha's time, not only the Greeks, but also the Indians had an atomic theory. En los tiempos del Buda, no solamente los griegos, pero también los Since indios tenían una teoría de la relatividad. Since they believed in the solidity of matter, people, then sort of scientists and scholars, even in ancient Greece as well as in India, they thought that it must be made up of some indivisible hard thing, which they called an atom in Greek, and they called it a paramanu in India. Había, antes de la época del Buda, los científicos y la teoría de las cosas era cuando se relacionaban con las cosas que ellos pensaban que tenían una sustancia específica. El entendimiento antes de la vida del Buda era que esos objetos, esos materiales tenían una existencia inherente. But Buddha went against the trend of all the scientists. Pero el Buda rechazó esa idea. And he said that everything is infinitely divisible and therefore dissolves under analysis. Y fue el primero que realmente entendió que cualquier material se puede ser dividido en forma infinita y que cualquier material, por más concreto que parezca, puede ser dividido si el análisis es lo suficientemente fino. Yes, which doesn't mean it doesn't exist as a relational thing, but it just means there's no absolute intrinsic core to it. No quiere decir que la mesa que veamos aquí no exista, simplemente lo que significa es que no existe como algo totalmente aislado del resto, existe como un objeto relativo. In that sense, with his mental experiment, he anticipated quantum physics by thousands of years. De esa manera, con su iluminación, con su entendimiento de la naturaleza de las cosas y de la realidad, anticipó la física cuántica por miles de años. And therefore his theory of emptiness, the famous theory of emptiness, por lo cual su teoría de la vacuidad actually means absolute relativity. Realmente no significa una vacuidad, sino que significa una relatividad absoluta. In other words, there is nothing that relates to relative beings that isn't relative. En realidad lo que quiso decir es que no hay nada que no exista sino en función de otros seres, relativo a otros seres. Yeah. So now we come to the different technologies, the super educations. Ahora vamos a las tecnologías de educación. That's okay. So I'm skipping it because I like to hear it Spanish. So we have Norali. What? Do you want to carry forward? She's going to carry forward with the translation. What did you want to do? She's going to carry forward with the translation. She's now going to continue? Yeah. Okay. We're going to take a break? Okay. Well, okay, so now I want to switch more to mindfulness. So ahora vamos a pasar más a mindfulness. When you become a purely relative being, cuando uno se convierte en un ser puramente relativo, it's surprising, it seems like it would be more scary. Parece que va a dar más miedo. But actually you feel much happier. Pero en realidad nos hace sentir más felices. Because you're not fighting change so much anymore. Porque uno no se pelea con el cambio tanto. You can sort of surf the change. Se puede surfear el cambio. That's right. And so then you tend to be more kind to other beings, more aware of them. Uno tiende a ser más amable con los demás, más consciente del otro. And you realize actually that their happiness is very much constitutive of your happiness. Y uno se da cuenta que la felicidad del otro constituye la propia. And therefore also you begin to get more and more unwilling to bear their suffering, to stand by and see them suffer. Sí, también uno cada vez quiere menos verlos sufrir, tener que soportar el sufrimiento del otro. So you become more aware and more alert to the fact that you're connected to them. And it's like, when you're in a good mood and you go somewhere and people are having a fight or something, or they're arguing or they're very angry, then you immediately feel bad. You have vibrations, we say. Bueno, since the 60s we talk about good vibrations and bad vibrations. Cuando uno ve, por ejemplo, gente peleándose, también se siente mal, siente la mala vibración, ¿no? Desde los 60 que hablamos de la buena vibra, la mala vibra. And sometimes when you're feeling down and depressed and something, and you go and find people and they're in a good mood and they're happy and you feel lifted up by that. Uno a veces se siente deprimido, se siente triste y está con gente que está bien e inmediatamente se siente mejor.
So in fact, the more you're connected to others, the more better chance you have of a greater happiness. En realidad, cuanto más conectados estamos con los demás, más chances tenemos de ser realmente felices. And then the more that you can avoid them when they're being a pain. Y también uno puede evitarlos más cuando realmente están mal. But on the other hand, if you have a strong enough sense of well-being in yourself, you can actually usually help them overcome their bad vibes. Pero si uno se siente bien, tiene un estado de bienestar, también los puede ayudar a mejorar ese estado. You know, a lot of the skill, for example, of the good mother comes when the child is having a tantrum and so forth. And I want to, you know, in the grocery store when you're checking out and paying the cashier, then they have a big thing of candy right there. Okay. And then the little one is like, I want it. Parte de la habilidad de una buena madre cuando los chicos están teniendo sus berrinches y por ejemplo están en el supermercado esperando la cola de las cajas y tienen todos los caramelos y empiezan a hacer berrinche porque quieren caramelos. And if the mother is in a bad mood or not feeling well, she'll often be angry and drag the child away. Si la madre está mal, está mal internamente, probablemente arrastre el chico fuera del área de caramelos. But if she's in a good mood, she'll figure out immediately some way to distract them. Pero si está bien, sí, si está de buen talante, va a encontrar alguna manera para distraerlos y traerlos con él. So more and more, the more mindful you are, the more you get a sense of connectedness. Cuanto más mindful uno es, más conciencia tiene, también tiene más conciencia de la interconexión. And the more skill you have about managing your own reactivity in your mind, immediate reaction to Y things, más habilidad para poder manejar la reactividad que uno tiene hacia las cosas, the more inner freedom you have in your own mind, más libertad interna tenemos en nuestra mente, then the more skillful you are in sort of helping others to maneuver toward their own choice of being more cheerful, también cheering them up. podemos desarrollar una habilidad para ayudar a los otros a estar mejor, a alegrarlos. And then people wrongly think that if you're compassionate and kind to people, that they will take advantage of you and they will be nasty to you. La gente piensa erróneamente que si uno es muy compasivo con los demás, pueden llegar a ser malos con uno. And sometimes that does happen, Y eso a veces pasa. but actually if you're really compassionate, you will be sometimes tough with them actually. Pero si realmente uno es compasivo, a veces va a ser duro con ellos. Because usually the person who is being nasty is very unhappy in themselves. Porque generalmente la persona que es desagradable con otros, generalmente está muy mal. And when you're more connected, you can sense that if you let them be harmful to you, También, si uno está más conectado, se puede dar cuenta de esto then they will be worse and more unhappy actually. y los deja ser malos con uno, se van a poner peor, van a estar cada vez más infelices. Because they will have made you unhappy and you won't be able to cheer them up. Porque te van a poner mal a vos y vos no vas a poder alegrarlos. So therefore you might be a little tough with them. Así que a veces hay que ser un poco duros con You know, ellos. the famous man whose name I don't remember who founded Alcoholics Anonymous, he talked about tough love. La persona que fundó Alcohólicos Anónimos habló del amor duro. In Tibetan, in Buddhism, Indian and Tibetan Buddhism, we have the concept of fierce compassion. En el budismo tibetano, tenemos la idea o el concepto de la compasión feroz. Feroz, yeah. Like a mother, when the child is about to step in the street, Como una madre cuando el hijo se está escapando hacia la she calle, will make a Va. tremendous sound. va a hacer un Ferocious sonido sound. bien fuerte, un sonido feroz. But there's no anger. Pero no es It's just fierce. enojo, A form es of simplemente fear, feroz. based on her own sense of power and happiness. Basado en su propio poder su propio poder y Happiness felicidad. happiness and bliss is actually power. La felicidad y la felicidad extrema, la dicha, es realmente poder. Even pharmaceutical companies know that. Inclusive las compañías farmacéuticas lo Do saben. you have in here? Do you have in Argentina the Zoloft? ¿Tenemos solo? Did they sell Zoloft? Sí, como el Did you Prozac. ever see the Zoloft commercial? ¿Vieron? They have a commercial and a lady's in a kitchen and she's in a bad mood and she just burned some disgusting waffle that they sold her anyway, which was made of plastic.
and the dog is doing some terrible thing on the floor, and the little brat has thrown their porridge on the floor, and the husband is coming in with my coffee and my newspaper, like this, and she's really like this. And then the camera goes out the window into the lawn outside, and there's some yellow flowers there, and the blossoms come up off the flowers, they levitate, and then they spell Zoloft. Bueno, describe el comercial de Zoloft, que es como un Prozac, una mujer que está en la cocina, se le acaba de quemar el waffle, el chico está haciendo un lío bárbaro, tiró todo, el marido viene con mal talante y ella mira hacia afuera del jardín, ve un prado lleno de flores y en eso sale de una flor el Zoloft levitando. That's right, and then it goes back to the scene because you get the idea she took one. Y bueno, se vuelve a la escena, uno tiene la idea de que ella And tomó. then it's like, dog out, kid eat the food, husband get your own coffee, be cool, that new waffle. Y ahí She's totally under control. ella retoma el control de la situación y le da órdenes a todos y organiza todo. So they understand that when you feel better, you have more strength and more skill. Entonces uno entiende que cuando uno se siente bien, tiene más poder y más habilidad. That's right. So that is the point, that is the healing point of mindfulness. You Y know? este es el poder de sanación de mindfulness. So mindfulness, so therefore it has nothing to do with signing up in some cult or some religion or converting to anything, It only has to do with learning to manage your own emotions. Entonces mindfulness no es cuestión de ser parte de una religión o un culto, es simplemente saber gestionar las emociones. And it also helps that there is a cultural element, which is that it helps if we learn to focus on counting our blessings. Y hay algo que se puede hacer, es focalizarse en contar nuestras bendiciones. In the sense that, we actually, as a human being on a great planet, except there's few people trying to wreck it, who are confused and unhappy. They're very unhappy. Those dictator types are really unhappy. Bueno, como seres humanos en un planeta hermoso, salvo algunos problemas como líderes que quieren arruinarlo, los dictadores son personas sumamente infelices. My favorite psychiatrist is the famous Wilhelm Reich. And the people like that, like dictator types, they have what's called emotional plague, what he called the emotional plague. Sí, mi psicólogo dice que los dictadores tienen una plaga emocional. Yes, they can't feel themselves. They don't feel. They're all locked up. No pueden sentirse a ellos mismos. And the military, he has a brilliant analysis of military posture. Tiene Like this. un análisis brillante de la postura militar. Yeah, todo so it tenso. shuts down the feeling of fear, of course, for the military, and also sensitivity, sensuality as well, it shuts down. Entonces se bloquean todas las sensaciones. That's why they grab so many people and molest so many women, because they can't have fun with even one of them. Porque no pueden divertirse con nadie, ni siquiera con una sola mujer. You have to grab a lot of people if you're having a little bit of feeling well yourself. You wouldn't bother them. No entendí. You wouldn't be grabbing lots of people if you felt better yourself. Claro, You sí. wouldn't want to bother them. No estarían con ganas de complicar tanto a los demás si se sintieran bien. So the well-being thing has to do with finding your own deeper inner nature. Entonces el bienestar tiene que ver con encontrar la propia naturaleza interna. We are marvelous creatures. We have like amazing mechanism of our body. We don't need new robots because we are fantastic biological robots, everyone. Somos seres maravillosos y no necesitamos robots porque ya somos We maravillosos. have amazing brains. Tenemos mentes, tenemos cerebros geniales, Incredible. increíbles. And we can really understand where we are if we work at it. Y realmente podemos entender qué somos si And our trabajamos en problem eso. is that now, East as well as West, this is not Eastern wisdom or Western or anything. It's the same problem. Every culture on the planet the last few thousand years has been stuck in militarism, male-dominated, patriarchal, chauvinist militarism. All of them. Todas las culturas de Oriente y Occidente por miles de años han estado atascadas en lo militar.
And we've all been terrorized, both by the political and by the religion, by the king and the high priest. Y todos hemos vivido aterrorizados por lo religioso, por los reyes, por los militares. So we think that life is really tough and difficult unless we follow orders of the king or the president or the prime minister or whoever it might Entonces be. creemos que la vida es realmente dura y terrible a menos de que sigamos las reglas del rey, de los militares. De los And then the high priest says that God will get us if we don't do just what they want. Y entonces los sacerdotes dicen, bueno, Dios, And they, ten cuidado con Dios por si no haces lo que Él and quiere. they make God into a nasty president. Y hicieron de Dios un presidente horrible. In fact, in the Indian literature, God complained to Buddha. En realidad, Brahma, the highest one of the gods, in the Indian time, Brahma, at that time, they complained to Buddha. en realidad en la tradición india, el mayor dios Brahma He said, se quejó con Buda. He said, look, I'm not omnipotent. I didn't create everything. I'm big and powerful, and I do my best for people. Y le dijo, yo no soy omnipotente. And I really feel upset when the horrible things happen to people and then they blame me. Y realmente me siento muy mal cuando pasan cosas terribles con las personas y me echan la culpa a mí. So please tell them that I'm not omnipotent and I didn't create their suffering. Por I know favor, what I'm doing. decirles que yo no soy omnipotente, que yo omnipotente no cree su sufrimiento. And then he said, I'll back you up. Go teach them. That's what he said. But he didn't say sign up on a new religion. He never said that. Él nunca dijo, This is "Hágase therapy." otra religión. Esto es It's terapia. it is not like the modern Buddhists are running around trying to pretend they're not a religion. Buddhism was not a religion to start with. No es que los budistas modernos dicen que esto, o hacen de cuenta que esto no es una religión. Nunca fue una religión. Of course, there were some peasants in the agricultural societies of ancient time. There were some ordinary people. Había algunos paisanos, personas, campesinos que Yeah, and they couldn't all of them go to the monastic universities that the Buddha created. no podían ir a las universidades monásticas que el Buda creó. And so they just believed that the university was doing a good job because the mendicants were nicer than other people. Y pensaban que las universidades estaban haciendo un buen trabajo porque los médicos eran mejores. So they gave offerings to the monks, to the mendicants. Entonces le daban ofrendas a los monjes. So they did just believe that, they believed that it was a good process, this education, but they didn't undergo the education. Ellos pensaban que era un buen proceso esta educación, pero no pasaron por esa educación. Although indirectly they felt benefited by it. Aunque indirectamente se sentían beneficiados por ella. So for example, if you're a graduate of this college and you learned something and it improved your life, you believe that what goes on at the college is a good thing. Si ustedes, por ejemplo, se gradúan y tienen una buena vida, creen que lo que juntaron o hicieron, lograron en la universidad fue una cosa buena. So then you want their football team to win. Entonces quieren que gane el equipo de fútbol. And if you become wealthy, you make donations to the college. Y si ustedes hacen plata, después van a hacer donaciones a la universidad. But that doesn't mean you have a religion of the college. Pero eso no quiere decir que creen una religión para la universidad, Unless you get drunk at an alumni meeting. a menos que se alcoholicen. Which you might at Harvard or something, people go crazy for college. Okay, so mindfulness. So that's it, Be more mindful and you'll have a happier time. Bueno, de eso se trata. When you, like my wife is really good at it. I always have to talk about her. She's so good at it. And she's so skillful, And I come home from the office when I was a professor, which I was until just recently, and Así que hagan mindfulness y sean felices que lo van a lograr. Yo siempre hablo de mi esposa, debo hacerlo. Yo era profesora hasta hace poco. and then I'm mad because some stupid thing happened in the office, Y por ahí volvía mal porque algo había pasado en la oficina. and I'm saying, do you know what happened? Y le contaba, ¿sabés lo que pasó? And she says, why don't you shut up before we're both mad? ¿Por qué no parás antes de que los dos nos pongamos mal? Me decía ella. And then at first I go, oh, you're not listening to me. Entonces yo me ponía mal y decía, no me estás escuchando. But then she's firm,
Pero So I can't quiet down. okay. Ella se ponía muy firme y me calmaba, And after a while I calmed down y después de que me había and I pay calmado attention to the children. y le prestaba And then atención a los chicos, because I can't do anything else. So then later I tell the story, but in a calm way. y después le contaba la historia, pero ya And más I, calmado. and I don't bring the mood into the house. Y no traía todo ese So malestar a that's la a casa. skill. You know, that's a Esto skill. es una habilidad. I don't have that skill. No tengo esa habilidad. When someone comes in and makes me think, I just attack them. Cuando alguien viene y me dice algo, yo enseguida los ataco. Because we men are more backward. Porque nosotros los We're less hombres mindful. somos menos mindful, somos menos So conscientes. this is the thing. Enlightenment doesn't mean some light goes off in your head. De esto se trata. La iluminación no es que se prende una lamparita en la cabeza. When I was here in 1965, I had a friend called Mario Spangenberg. I'm sure he passed away since then. Cuando vine en 1965 tenía un amigo, Mario And Spangenberg, creo que ella I was falleció. sort of a monk then. I was a little stupid. I was a monk, you know, I didn't know En ese that. momento era un monje, era medio But I was very tonto, sincere. pero era muy sincero. And I was with one Lama who was very scared. Y estaba con el Dalai Lama. me Well, Lama daba was very, mucho very miedo, scared because sí. he'd just been chased out of Tibet by the Chinese. Ah, el Dalai Lama había sido echado de So he was por nervous. We were quite estaba muy apart. nervioso, But basically, also, we were honest, pero también straightforward. éramos muy So directos. muy Mario honestos. Spangenberg said to me, Así que Mario he Spangenberg was so me pleased to dijo meet us. que estaba tan contento de He conocernos, said, because here in Buenos Aires, porque aquí en Buenos Aires, we have had too many Swamis pistoleros. porque hemos tenido muchos pistoleros Swami. I really like that. I always remember that. Los Una gurus cosa de eso. pistoleros. Don't pay attention to people who encourage your dependence on them. No presten atención a la gente que los hace dependientes de ellos. Yes, over many years in teaching, students would come to me after class and say, "Oh, professor, I want a guru. Where can I find a guru?" Después de, bueno, al enseñar en la universidad, muchos alumnos se acercaban a mí y me decían, oh, profesor, quiero encontrar un gurú, ¿dónde lo puedo encontrar? And I never recommended anybody Y nunca recomendé a nadie, because academics, you know, in academia we don't proselytize, porque en lo académico no hacemos proselitismo, which is a very good tradition. que es Because una muy buena we tradición, look at things in terms of what is realistic, what is correct, what is knowledge, what isn't knowledge. porque nos focalizamos en lo correcto, en lo que es realista, en el conocimiento. But I always said to them, Pero siempre les decía, wherever you meet, go listen to everybody and observe them. vayan y escuchen a todos, obsérvenlos, But those who tell you, oh, now you've reached the final end, don't ever study with anybody else, just stay here. pero los que les dicen, ya está, lo lograste, este es el lugar, no vayas a escuchar a nadie más, no aprendas con nadie más. You say, thank you so much, that's very nice, goodbye. Ustedes díganle muchas gracias, me voy. Right, the one who is helpful but doesn't try to possess you, that's the useful one. That was my rule of thumb. El que ayuda, pero no trata de poseerte, ese es el que And the- vale. and the Esa es Buddha- mi regla de oro. And the Buddha and the Dalai Lama and the great teachers, they're always like that. They put the responsibility back on the student because they know that only you can really help yourself, ultimately. Others can help, but you have to learn yourself. You have to observe yourself. You have to be mindful of yourself. El Buda, el Dalai Lama, todos los grandes maestros vuelven a darles la responsabilidad a los discípulos. Ustedes se tienen que encargar de ustedes. That's why the Buddha, when he said that, that's wonderful, really. He says, I know everything. I'm so happy. But I can't explain it to you. Por eso lo del Buda fue tan genial, esto de que ya sé todo, pero no se los puedo explicar. But you can understand it yourself Pero by ustedes experience. lo pueden entender desde la But experiencia. no formula will capture it. It is not susceptible to capturing by formula. Pero ninguna fórmula va a poder capturar este You all know that. conocimiento. Eating an lo apple, it isn't just nirvana. Eating an apple, a good sweet apple. You eat it. Sí, no es solamente el tema del nirvana, cualquier cosa, por ejemplo, comer una manzana, uno The poet can write about the apple. The poet- scientist can analyze the chemicals. The farmer, the nutritionist, everyone can talk about the apple. It does never capture your experience of eating an apple. nada puede capturar la experiencia de comer una manzana, ni el científico, ni el poeta, ni el granjero, nadie puede explicarlo. That's right. And you all know that. Y When you todos go to a museum and you see Van Gogh with the crows flying around, you know, in Provence.
Cuando uno va al museo y lo ve las obras de Van Gogh, por ejemplo. For a moment, you're there in Provence. You don't know what's happening, but it's something very energetic. En un momento uno está ahí, está en Provenza, no sabe qué es lo que está And pasando. when is it qué le over? pasa. When does that experience end? ¿Cuándo termina esa experiencia? You look at the label, you say, Van Gogh, this and that. And you start thinking, oh, $1 million, and they sold at auction, and somebody stole Cuando it. uno empieza a concentrarse en el nombre de la obra, Sounds like- en lo que vale la obra, en su historia. Ahí. So the point is, you can develop, the purpose of meditation is not to stop your thinking. It's to learn how to move around freely among your thinking and find the useful thinking. And occasionally, don't think. El objetivo de la meditación no es poder surfear el pensamiento y encontrar el pensamiento realmente valioso y ocasionalmente dejar de pensar. So that's the thing. And then there's no end to learning. One of the basic principles Buddha taught was something I called educationalism. Una de las cosas importantes que enseñó el Buda fue la educación constante, el educacionalismo. No hay fin para la educación y para seguir aprendiendo. There is one Latino writer who independently used that term. I thought I invented, but I don't remember his name. He lives in Barcelona nowadays. He used to be at Berkeley. Hay un escritor don't latino know who que it is. habla de este Educacionalismo, concepto. he used that word. But Educacionalismo. what that means is that your education doesn't stop when you graduate or when you get PhD or master's degree or whatever. Your purpose as a human being is education. Lo que dice esto es que nuestro propósito como seres humanos es la educación, no termina nunca. The purpose of your life is to learn. El propósito de nuestras vidas es aprender. There's a lot of fun in a lot of things. Hay mucho para divertirse, hay mucha diversión en muchas cosas. But the most marvelous thing is to understand deeply something completely different, something new. Lo más maravilloso es poder Aha, like that. entender muy profundamente algo nuevo. It's like the brain just goes, whoosh, you get a buzz, what we call a buzz. Sí, es como un Buzz. subidón. Subidón. And so that means that the purpose of education is not so you can get a job, although that's a kind of education that's necessary for livelihood. But education is the human purpose, because you're going to carry what you understand with you in many, many further existences. Nobody gets out of life by dying. They just move on. El propósito de la educación no es lograr un trabajo, es un propósito, pero en realidad es la educación es el propósito de nuestras vidas y lo vamos a seguir llevando a próximas vidas. Nadie escapa a través de la muerte, lo vamos a seguir llevando. And Buddha, Jesus, Krishna, whoever it is, they can't do the whole job for you, even in the after-death state. They can help, but they can't fix it for you. Buda, Jesús, Krishna, nadie puede hacer nuestro trabajo por nosotros. Pueden ayudar, pero lo tenemos que hacer nosotros. What goes with you, like your shadow, they say, is the impact of your past deeds and understandings. And you need to be lucid in that time, like when you sleep, you can develop the skill. Any of you can develop the skill to what's called lucidly dream. So you know you're dreaming when you're dreaming, and then you can actually maneuver a little bit in the dream if you want. Anyone can develop that. Nuestras comprensiones It doesn't require any religion. Mm-hmm. Y nuestro entendimiento nos siguen con nosotros hacia otras vidas. También podemos, por ejemplo, desarrollar el sueño lúcido. The Buddhist psychology aims to make the subconscious conscious, a necessity for healthy evolutionary living in multi-life reality. That's right there. What do you say? Don't worry about it. La psicología budista apunta a hacer nuestro subconsciente consciente. Es una necesidad de la evolución, de una vida de evolución sana en varias vidas. Yes. And it's, I used to teach in a college where we taught a course to freshmen and freshwomen called Darwin, Marx and Freud. It was a compulsory course. Alumnos de primer año en la universidad que se llamaba, en un curso que se llamaba Marx. And they were all great thinkers, of course.
Darwin, Marx, and Darwin, Marx y Freud. Yeah, and they were all great. Y era obligatorio. And that was like initiation into modern industrialized materialist culture to learn about that. Era como una iniciación a comprender la cultura materialista But if you moderna. stop to think, Pero si uno se detiene a pensar, from Darwin's point of view, we're just slaves of our genes. según Darwin somos esclavos de nuestros genes. You just carry some genes, you just dump them in some kid, and then you're finished. Uno se lleva los genes, se los pone y después los And you descarta. fall in love with someone, and it's just your genes jumping out. Y se enamora de alguien y bueno, son los genes. And then Marx, you're just a product of your social status. Everything you según think Marx, is just uno es conditioned by where producto you are in society. De su estado social. And in Freud, the subconscious is deciding everything 10 minutes before you do it, before you think Y it. Freud dice que bueno, el So in other words, subconsciente decide they todo antes de que podamos They end pensar. up making you feel completely helpless. Y nos ayudan a sentirnos totalmente They act imposibilitados, like they solved the free will problem. No free will. como que hubieran resuelto el tema del libre albedrío, no existe. So then you graduate, you go into the corporation, and you're just a slave of the corporation. Así que nos You have graduamos, no free will. vamos a las The hope is corporaciones when you get rich and whatever. You know. y nos convertimos en esclavos de las corporaciones. It's ridiculous, actually. Eso es ridículo. Because the point is, we have a choice always. Porque el punto es que siempre tenemos posibilidad de elección. And of course, the ordinary person who never looks inside themselves, Y por supuesto que una persona común que nunca se mira hacia adentro, there's a lot of buried narratives and conditioning that make them make choices and sort of control their choices to a great extent. hay condicionamientos y narrativas internas que no les permiten tomar decisiones. If you develop some sort of mindful awareness, if that's part of your education, a key part, then you learn to sort those things out and you gain greater and greater freedom. Pero si uno And toma, then greater responsibility about how you react to things. si uno toma conciencia a través de una práctica en la educación, por ejemplo, de mindfulness, uno va ganando estas libertades. Right. So anyway, I'm going to stop because it's getting too long, but I really have lots of things I can prove it. And the key thing is actually we're making a new, the people in mindfulness, I myself am in my retirement, I'm making a new level of mindfulness. Because the one thing, first one focused on stress reduction, second one focused on developing emotional intelligence. Yo estoy desarrollando ya ahora una nueva forma de mindfulness. Primero se focalizó en la reducción del estrés, después se focalizó en el desarrollo de la inteligencia The first one was emocional. really stress reduction. It was a Sí. health thing in hospitals. Sí, sí. Al principio Habits, sí. mindfulness se dedicó a la cuestión de salud y la reducción del estrés. Yes, and the Después- second one added to stress reduction some sort of emotional management, Después which en la is also gestión very good. Both are good. se le sumó al manejo de la salud la gestión emocional, que también es muy buena, las dos son muy valiosas. And the third level, which I want to work on, I'm creating maybe a company or something. I'm not sure of how it will work. I think I am. Pero el tercer, And we're adding compassion. We're adding creativity. We're adding using, the ability to reduce and the ability to manage. And then we're cultivating the ability to be creative. estamos desarrollando una nueva rama de mindfulness que tiene que ver con la creatividad y la compasión. Because the danger of mindfulness is that people will gain a kind of ability of tranquilizing themselves, sort of like Zoloft. El problema es que sí, podría llegar a tener un efecto tipo Zoloft si no desarrollamos And todas then estas somehow otras. the stress can become kind of impossible. Entonces, They will el feel estrés- stressed, they'll be frightened of stress. sí, después la gente va a estar asustada del estrés, But sometimes you need a little stress. pero a veces es necesario un poco de If estrés. you want to become a great piano, you have to practice and Si uno stress. tiene que convertirse en un pianista, Give a por speech. ejemplo, tiene que It haber un takes poquito de stress. estrés. So you have to learn to ride stress, to use it creatively. Hay que aprender a manejar, a gestionar el estrés y usarlo creativamente. And especially when you feel happy, when you use the reduction
and management to feel more happy. Y después, para poder sentirse más feliz. Primero, reducir el estrés. And when you feel really happy, y cuando uno se siente realmente feliz, you're going to be more loving. Van a ser más amorosos. Because the root of love is your own happiness wants to overflow. Porque la raíz del amor es que la propia felicidad no cabe en uno. Love is defined in Buddhist writing, literature, as the wish for the happiness of the beloved, separate from desire. El amor está definido, según el budismo, como el deseo de la felicidad del otro. And it's like agape in Greek, you know, rather than eros. Hay un hueco. Sí, more agape. There's some eros in there, but more agape. Hay como una especie de hueco con respecto a los griegos. So, you know, who wants to be loved by some miserable person? ¿Quién quiere ser querido por alguien que está mal? You want to be loved by someone who's sharing happiness. That's the key. Uno quiere ser amado por alguien que está. And such a person is already happy. They don't need you to be happy. Then they want you to be happy. Que sea feliz y que nos ayude a nosotros a ser feliz, que quiera que nosotros seamos felices. And from that kind of love, for not just necessarily passionate or erotic love for an individual, but it could include that. It's not separate from, nothing wrong with that, but this is love of the world, love of life, love of everyone, and then become creative as a scientist or a musician Esto es or un an actor. amor al mundo, a la vida, puede tener pasión, puede tener un lado erótico, no hay nada malo con eso, or a pero father, or a brother, or a child. y uno va a querer que todo el resto del mundo sea feliz, una madre, un hijo, un padre. So that and also in corporations, it'll make you more successful because you'll create a company that is causing harm to the world, and you'll be outstanding in a company that is helping the world. And you know, También en las corporaciones nos va a ayudar a ser más exitosos porque vamos a querer ayudar a corporaciones que estén ayudando al mundo. and that is really important. Did you know? I Esto es muy read, and importante. some economists might correct me because maybe I read something wrong. I'm not sure about it, but I read that of all the revenue on this entire planet, yearly revenue that goes to institutions, 70% goes to corporations and only 30% to governments. He leído que de todos los ingresos del mundo, el 78% va a las corporaciones y solo el 30% a los gobiernos. That's what I read. And corporations, just now, there were 200 or 20, 200 I think, at that news piece in Los Angeles. Oh, around 200. Yeah, there were 200 CEOs of major corporations like Amazon, etc. Hay 200 CEOs de grandes They corporaciones como Amazon. finally followed what really great CEOs like Paul Pullman of Unilever, Mark Benioff of Salesforce, etc., some really good ones. Finally, all 200 of them made a declaration that stakeholders in the corporation are not just the shareholders, but are the customers, the employees, the people in the neighborhood. Estos 200 CEOs And of hicieron course una the planet. declaración de que los stakeholders o los agentes, los participantes de la corporación no son solamente los accionistas, sino todos los que tienen que ver con esa corporación, los consumidores, that is the todos key. en el planeta. That's the first spark of love for life on the part of the billionaires. And we- Esta es la clave, we really need la it. chispa del amor de parte de los billonarios The planet really que needs el it. planeta realmente necesita. There is a famous work in America nowadays called Dark Money. book? Hay un libro en Estados Unidos que se llama Dark Money, dinero which- oscuro, in which people in the petroleum industry spent billions of dollars over 40 years to deceive people that the climate crisis was not happening, que los petroleros so they could make more money. han invertido muchísimo dinero en tratar de engañarnos de que no existe una crisis climática en el mundo And so, para poder hacer más dinero. right, but yet no one has created and so that was a campaign of many billions of dollars invested. Esto fue una It was campaña de called Dark muchísimos Money. dólares que se invirtieron, se llama, sí, So dinero I'm going to oscuro. go find those CEOs, and I hope everyone will work at that. Find the CEOs and tell them we need bright money.
Voy a ir a Bright buscar a money. estos CEOs y decirles que necesitamos plata Bright money. luminosa, dinero luminoso. And then Bright we money. need billions to go in the television and the commercials and everything in such a, to convince the masses Que necesitamos muchos billones para poder hacer campaña en la televisión, etcétera, para convencer a las masas that brave little Swedish girl, Greta Thunberg, que esta chica, Greta Thunberg, Greta Thunberg, in que Sweden, you know, the little girl que who's sueca, protesting, la the chica old que está people. protestando, ¿sí? That they, like her, they will never vote for any politician who is in climate denying. Never. Que nadie vote por políticos que niegan el problema climático. To be a decent human being, you have to admit reality to the extent of the destruction of the oceans, the destruction of the forests, the destruction of the water, Para all ser un of humano that. decente hay que estar consciente y admitir la destrucción So que anyway, estamos haciendo del planeta. I know we didn't come for politics, Yo sé que no we venimos don't por wanna el do that. tema de la política and it's not political actually. y It's, no es just- realmente it's política. mindfulness of the reality of the planet. Es conciencia de la realidad del And planeta. that 16-year-old Swedish girl who won't even fly in an airplane, Esa chica de How many 16 trees do we años have to sueca que plant? ni siquiera quiere viajar en avión. we have to plant some trees for flying down here and flying back. ¿Cuántos, There's some place you can call up and make a donation and they'll plant so many trees. cuántos árboles hay que We have plantar to do para that. poder balancear el hecho de estar viajando de un lado para el otro? Se pueden hacer donaciones. So real mindfulness also means being mindful of what's going on around you. And my last word, which I just can't resist saying, I always have to say, Entonces, ser mindful también tiene que ver Then I will con stop. ser consciente de todo lo que está a nuestro alrededor. Y lo último que quiero decir, when enlightenment was wrongly defined as if it was just some bright light going off in someone's head, cuando la iluminación fue descrita como una especie de luz que se prende en la cabeza, then they thought men were more advantageous of getting enlightenment. se pensó que los hombres tenían más chances. But when you realize that enlightenment means being more well connected to everything around you, Pero cuando uno piensa que la iluminación tiene que ver con estar mejor conectados con todo lo que hay a nuestro alrededor, hats off to las mujeres. chapó a las mujeres. They are the advanced member of the human species. Son And they better vote. de la especie humana. They better speak up and tell all the chauvinists, why don't you shut up before we're both upset? Deben decir, expresarse y decirle a todos los chauvinistas, los machistas, ¿por qué no te callás antes de que estemos los dos enojados? Por eso. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Preguntas, yes. Thank you so much. You're a great translator. You agree. Maybe you're better than him. He's amazing. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Does anybody have one? I know it's late. I'm sorry. Yes, yes. Francisco. Francisco tiene uno. Gracias. Va en español y lo traduce. Okay. Okay. Si es necesario una sangha para seguir el camino de Buda. What's that? Is a Sangha, a community, necessary to follow the path of Buddha? Well, the community is necessary for life. La comunidad Sangha es la comunidad de meditadores, sería, ¿no? Entonces, And that's la true. comunidad es muy importante para la vida. But you know, there is another one of the big misunderstandings about Buddhism. Include Buddhists want you to suffer. They all love to suffer all the time. Uno de los conceptos erróneos del budismo, por ejemplo, que tiene que ver con el sufrimiento, que les gusta sufrir, Buddhism is just another religion that wants to control es otra everybody. religión, quieren controlar a todos. And also, Buddhism is not individualistic. It's a Yeah. misunderstanding. Otro concepto errado es que el budismo no es individualista. It's a kind of, again, a paradoxical thing. Es como una paradoja. Because the more you become aware of your interconnectedness, Porque cuanto más
más conscientes somos de nuestra interconexión, the more you become aware of your individual responsibility to contribute positively to the community of beings that you're connected to. más conscientes somos de nuestra responsabilidad individual hacia la comunidad con la cual estamos conectados. And in Buddha's time, originally this was known as the Sangha, or the community, was the people who were rebelling against the sort of depressed life form of the Vedist society and the militarism of the city-states, you know, like Sparta and Athens, and that was the same going on in India, this sort of militaristic bunch of city-states, you know, 16 of them. They were called the famous 16 Janapadas, and they would fight, you know, periodically. And Buddha was a Kshatriya warrior, he was supposed to be a general. En realidad, los que protestaban contra el status quo en la época de Buda también se militarizaron. So the Sangha was a formation, it was like an anti-military, militant community of people rebelling to find freedom. En realidad la Sangha era como un cuerpo de militantes antimilicia tratando de encontrar la libertad. And so now, but now today, and then one thing that is why historians have not really noticed this very well, historians have not really noticed the role of Buddhism in society. No se daban cuenta del rol del budismo en la sociedad. Except Arnold Toynbee was very, very good, the English one. Salvo un inglés, Arnold Toynbee. Is because when the society would become more mindful, es que cuando la sociedad se vuelva más mindful, más consciente, and the Sangha will become more powerful, y el Sangha like a más big university poderoso, everywhere, como por ejemplo una gran universidad, then the military would diminish its power, los militares tendrán menos poder, and then some barbarians would show up and beat them up. y entonces van a aparecer unos bárbaros y los van a palear. But then after a while, even the barbarians would get better because they would be absorbed. Pero después de eso se van a volver mejor, incluso los bárbaros se van a volver mejor, porque serán absorbidos por el Sangha. For example, in India, the ingleses went there and destroyed and robbed everything. Por ejemplo, los ingleses en India que destruyeron y robaron and controlled everybody, y controlaron a todos, took out resources y and se made them llevaron los rich. recursos. Y Before that, India was the richest country in Eurasia by far. Antes de eso, India era el país más rico en Asia. The kings would give away their weight in diamonds every year. Los reyes daban diamantes todos los años. And the British took it all. Y los británicos se lo llevaron todo. But after a couple hundred years, pero después de unos cientos de años, the Beatles went to an ashram. Los Beatles fueron a un ashram. And they wrote "Here Comes the Sun." Y escribieron "Here Comes the Sun." And then they're a bunch of rock and rollers, the British, except for an occasional idiot who wants to leave the world. Bueno, y después los británicos se convirtieron en rock and rolleros, es decir, fue como una So Sangha is good. This is a great community. Look at this. This is everyone. Así que el Sangha es bueno. Miren qué gran comunidad es esta. Colleges, you know, the Sangha was a way to build a college. I never used to tell that to university administrators. El Sangha era una manera de construir la universidad. Because the mendicants were the faculty, the enlightened mendicants. And all they wanted was free lunch. Porque they didn't even ask for dinner or breakfast. Solamente que eran los iluminados, buscaban la iluminación, querían comer. And they didn't have children, so they didn't have to pay tuition. No tenían chicos, así que no pagaban cuotas. So it was really low budget. Así que eran de bajo presupuesto. So I never tell that to modern university administrators. A los administradores de las universidades. Because they like to not pay teachers. They're terrible. Porque no les quieren pagar a los profesores. Yeah. So anyway, thank you, Francisco. Okay, thank you, everybody. I know you're tired. Everyone, let's go. Let's go. This video was brought to you in part through the generous support of Tibet House US membership community and viewers like you. To learn more about the benefits of Tibet House membership, please visit tibethouse.us. Thanks for watching. Tashi Delek.